Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional. Continuamos en las jornadas STIC, en las 15ª jornadas en el Kinépolis, organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Y tenemos el gusto y el honor de poder contar con Francisco Lázaro, gerente de ciberseguridad y privacidad de Renfe, que es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y profesor asociado en varias universidades. Todo un referente en el sector de la ciberseguridad, que ha dado una ponencia con el título Adopción de ciberseguridad en entornos no TI, ejemplo ferroviario. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué nos has contado? ¿Qué has contado con el público sobre cómo se tiene que adoptar la seguridad en estos entornos muchas veces no tan familiarizados con la ciberseguridad como los entornos no TI? Sí, lo que he intentado destacar es que la cultura de seguridad existe, ¿no? Tanto en unos campos como en otros, que incluso tiene unos principios y unas bases pues comunes, ¿no? Lo que pasa es que inicialmente el mundo OT pues se preocupa por el daño que puede producir las máquinas de las personas, mientras que en el mundo TI es las personas el daño que pueden causar sobre las máquinas. Pero es verdad que cada vez hay una mayor convergencia del mundo IT, OT y OT, incluso con IoT, pues esa convergencia no solamente es una convergencia tecnológica, sino que incluso por alcance, pues hablamos de infraestructuras críticas y por lo tanto hablamos de daños a las personas y daños a las personas y a los sistemas, ¿no? La información y a los sistemas. Y la ponencia en realidad lo que iba era pues cómo poder dotar de lo que ya es habitual en el mundo de la ciberseguridad TI, pues entornos que parece que están muy distantes, pero que realmente tampoco lo están tanto. Hay que entender cuáles son las diferencias, pero hay que buscar los puntos comunes. Nos acompaña también Mónica Valle. Mónica, por favor. Pues Paco, un placer tenerte aquí. En la ponencia precisamente has comentado también la dificultad de equiparar esa exigencia en ciberseguridad en entornos OT e IoT al de los entornos TI. ¿Cuáles son esos desafíos, esos retos para equipararlo? Bueno, primero que en el mundo OT el safety, es decir, las vidas humanas, tiene muchísima importancia. La segunda, que son sistemas que están pensados para que haya una estabilidad técnica. Eso significa que se homologan precisamente en una determinada configuración y lo que se busca es que no se cambie. Eso entra en contradicción con lo que buscamos en el mundo de la ciberseguridad, donde, como decíamos en la ponencia, un sistema que es seguro el día D, pues el día D+1 o incluso el propio día D, pues deja de ser seguro, ¿no? Necesita actualización y parches. Esa actualización y parches pues entra un poco en contradicción con lo que busca el mundo OT, que es una estabilidad en el tiempo, ¿no? Los sistemas OT están pensados para 10, 15, 20 años, incluso más, y por lo tanto, bueno, pues es un reto el irlos adaptando también tecnológicamente, porque pasan de unos entornos que antes estaban muy aislados, que eran entornos aislados de planta, por ejemplo, que no tenían comunicación con el exterior, ahora que por temas de telemetría, de mantenimiento, etcétera, incluso por temas económicos y de buscar mayores número de proveedores, pues tienes ahora que tienen comunicación, tienen conectividad y por lo tanto son susceptibles de que se materializan las amenazas en ese mundo, ¿no? Entonces es un poco de lo que trataba la ponencia, de buscar aquellas cosas que se pueden aplicar en el mundo OT y que son tradicionales en el mundo TI, ¿no? ¿Nos puedes compartir una o dos de estas cositas que se puedan utilizar del mundo IT en el mundo OT? Sí, mira, hay una cuestión que a mí me parece esencial y sobre todo para romper el ciclo negativo, es decir, no puedo hacer nada porque ya está montado y por lo tanto pues no hago nada, me paro. Nosotros hemos incorporado, que por cierto, la nueva estrategia nacional de seguridad, en el borrador así se dice en la disposición adicional tercera, pues obliga a que se pidan requerimientos de esquema nacional de seguridad en los productos, ¿no? Cuando están orientados para dar productos o servicios a la administración. Entonces, ese dar servicios en esquema nacional de seguridad y romper esa tendencia negativa nada más se puede hacer, al menos es como lo entendemos nosotros, diciendo desde este momento todos los productos y servicios que vaya a adquirir pues tienen que tener controles de seguridad TI, ¿no? Porque estamos hablando de sistemas de información que van a estar en el mundo OT, ¿no? Entonces, eso es, ¿cómo se traduce? Pues poner requerimientos de ciberseguridad cuando licitas, en el caso de la administración pública o cuando saca a concurso pues una empresa privada, pues o se dirige a un proveedor, pues exactamente lo mismo. Poner requerimientos de ciberseguridad. Porque si los pones, si les obligas, por ejemplo, a que haga un análisis de riesgos de su solución,
necesariamente identificarán qué controles de seguridad tienen que llevar sus productos y servicios y estará establecido el presupuesto dentro del producto o servicio que oferten. Y así es como rompes el ciclo, porque si esperas a que ya se haya adjudicado para pedirle la seguridad, te vas a encontrar que eso no se ha contemplado, no hay economía. Es como si te compras un coche y de repente le dices que ¿dónde está el freno de mano? Dice, no, usted no me lo ha pedido, o no tengo el freno de mano. ¿Lo puedo poner? Sí, pero lo tengo que mandar a la fábrica y tengo que hacer un rediseño del coche, ¿no? Y a lo mejor lo tengo que poner con el botoncito correspondiente y no tengo espacio en esa maravillosa consola de muchas pulgadas que he puesto en el vehículo, ¿no? Entonces, para mí, fundamental pues que estén los requerimientos en el momento que tú pides productos para que se contemplen. Y otro fundamental, la segmentación, lo que en el mundo también de la seguridad física, por ejemplo, cuando hay incendios, ¿no? Para la protección contra incendios, pues es el aislamiento de zonas, ¿no? La segmentación de las redes. Totalmente. Uno de los ataques, incidentes de los que más se ha estado hablando durante los últimos meses y se prevé que se siga hablando son esos ataques a la cadena de suministro. En este caso, entornos industriales, ámbitos esenciales, críticos como los que estamos hablando, es un verdadero desafío aún mayor, ¿no? Este control de esa cadena de suministro. ¿Cómo podemos securizar, cómo podemos controlar toda esta cadena para que no suponga un punto débil por el que entren esas amenazas? Pues eso es uno de los mayores desafíos, porque digamos que en aquello que está en tu alcance, en el que tú tienes responsabilidad, pues como dice la propia palabra, tú tienes la responsabilidad de corregirlo. Pero cuando hablas de la cadena de suministro, eso rompe las barreras o rompe los límites, mejor dicho, de tu responsabilidad y entra en manos de otros, ¿no? Entonces, la primera es pidiendo, es decir, tienes que cumplir con esto. Eso a su vez lleva a que esos mantenedores principales, esa cadena de suministro principal, a su vez se dan cuenta, más bien tarde, pero se dan cuenta que tienen que trasladar también a sus mantenedores de su cadena de suministro. Y al final, cuando hablamos que la seguridad es una conjunción o una unión de eslabones, pues es esto referido a la cadena de suministro, ¿no? Tienes que pedir un responsable de seguridad. Hacemos especial hincapié en ello y, como he dicho, no por un tema de corporativismo profesional, que digamos, no, es que tiene que haber CISO, no, es que tiene que haber alguien que se preocupe por esos temas y que cuando tú contratas un servicio, que a lo mejor la parte de TI es una pequeña parte del producto o servicio global que estás adquiriendo, pues imagínate un avión, un tren, lo que sea, pues esa pequeña parte tiene que haber alguien que cuando tú hables con tu proveedor entienda lo que le estás diciendo y se preocupe en su organización para que eso se lleve a cabo. Si no, va a ser un diálogo de sordos, ¿no? Entonces, es muy importante la figura del responsable de seguridad en la cadena de suministro, que puede ser interno o puede ser externo, un servicio, lo que corresponda, pero tiene que haber alguien que se haga responsable de ello, ¿no? Y además que se den cuenta que vender productos con seguridad es vender productos con calidad y por lo tanto es ventajoso en un mundo de competencia. Desde luego. Hemos tenido también en las jornadas a Lorena Boix de la Comisión Europea, que yo creo que una de las noticias que más está dando a hablar de la Comisión Europea es la directiva NIS2. ¿Has podido ver algo de la directiva NIS2? O... Yo leí el borrador, en el momento que fue publicado lo leí. Creo que hay una cosa que es curiosa, que hace una separación muy clara entre las infraestructuras críticas y los servicios esenciales basados en redes y sistemas de información, y eso me parece muy llamativo. Hace ya referencia a la cadena de suministro. Creo que se queda, como toda ley, se queda en un ámbito muy general y que necesita pues bajar, ¿no? Por ejemplo, la directiva NIS, cuando se hizo la transposición al ordenamiento jurídico nacional a través de la 12/2018 y después posteriormente por el Real Decreto Ley 43/2018, pues hizo una adaptación a las necesidades nacionales, ¿no? Entonces ahí aparece, y vuelvo otra vez a lo de antes, la figura del CISO, y en la 43/2018, en el artículo 7, si no recuerdo mal, los apartados de IE, si no recuerdo mal, pues habla precisamente de las funciones del responsable de seguridad. Y eso significa que hay alguien dentro de esa entidad que ha sido declarado como servicio esencial, pues que tiene que llevar a cabo lo que le está obligando la legislación y la ley, ¿no? Y además entenderlo no como una obligación, sino como una buena práctica, ¿no? Y no solamente sufrirla, sino que incluso disfrutar en ese viaje. Pues Paco, en este sentido, yo creo que también hay algo muy interesante que has mencionado en tu ponencia, que es esa colaboración público-privada. ¿Qué podemos hacer también para mejorar que esta colaboración público-privada sirva para mejorar también esa ciberseguridad en entornos industriales? La tan manida colaboración público-privada, porque lo decimos todos,
pero es verdad que se tiene que producir. Y la única forma de producir es que las dos partes consideren que están ganando en esa relación. Entonces, muchas veces se utiliza la colaboración público-privada por parte de autoridades de control en el sentido de tú dame información y yo ya hago qué tengo que hacer, ¿no? Y no es así, porque por ejemplo el Centro Criptológico Nacional pues ayuda mucho a las administraciones, y es verdad, INCIBE ayuda mucho, y también el CNPIC, etcétera, pero hay que buscar esos espacios de colaboración donde los dos sientan que están ganando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que claramente en esa experiencia que hemos dicho, que estamos embarcando elementos de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad en trenes, pues yo creo que nosotros ganamos porque nos basamos en algo que está testeado y que ha pasado por un proceso de certificación, y además un proceso de certificación estricto, que además lo estamos utilizando en otros campos y por lo tanto tenemos experiencia, pero también creo que a su vez el Centro Criptológico Nacional gana porque se ve que su esfuerzo pues le da una mayor dimensión y que es aplicable lo que están haciendo a campos en los que todavía no nos sentiríamos muy cómodos de decir que ellos pueden actuar en esos campos, ¿no? Como es el mundo OT o como puede ser en el caso pues, de un avión o un tren o lo que corresponda. Bueno, pues como siempre, Paco, muchas gracias por haber pasado un rato con nosotros y acercarnos a esta problemática del mundo OT y cómo se puede resolver con las técnicas de toda la vida. A vosotros, porque siempre es un placer estar con tus amigos.